Buenos días, familia. Esperamos que esta transmisión sea de bendición para sus vidas. Que Dios hable directo a sus corazones. Comenzamos. Hola, familia de Benecer. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Esperamos que abran sus corazones y que sea de una gran bendición para sus vidas. ¿Están ahí en casa reunidos? Queremos abrir este momento para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Que su hogar se convierta en un altar de adoración. Así es que por favor, pongámonos de pie y entonemos esta canción. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar
que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Oh, oh. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven, Señor. Ven, Señor. Toma tu lugar. Toma tu lugar, amado mío, precioso mío. Ven, Señor. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Toma tu lugar. Oh, ven sobre mi corazón, Señor, sobre mi ciudad. Ven y toma tu lugar. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor. Maravillado estoy de ti, Señor. Maravillado estoy de ti. Bésame con besos de tu boca. Bésame,
abrázame, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a decirlo juntos en este día. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No, 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 no. No, no, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Después de este momento de adoración, es un gusto presentar al pastor de casa,
que viene con un mensaje poderoso para sus vidas. Él viene con la sexta característica de un matagigantes, la cual es: pertenece y ama al pueblo de Dios. Que sea de bendición para sus vidas. Buenos días, familia. Una vez más, saludarles a través de este medio. Después de un momento de adoración y alabanza al Señor, quiero que dispongas tu corazón para escuchar a Dios. Hay una palabra para ti, una palabra que va a bendecir tu vida, va a darte fe, confianza, seguridad para transitar este mar con una tormenta muy complicada, pero saldremos adelante. En estos meses de pandemia, los profesionales en salud han trabajado duramente, de manera incansable, para curar la enfermedad. En mi caso, como pastor, mi trabajo y mi deber es ayudarles a navegar con fe y esperanza en medio de esta tormenta. En las primeras semanas de esta pandemia, hablamos sobre cómo enfrentar el temor. Y en las últimas 5 semanas hemos hablado bajo una serie que le llamamos Características de un Matagigantes. Si tú no has escuchado la serie completa, ve a nuestro canal ICE Oficial para que escuches toda la serie y tengas un pormenor de lo que estamos hablando, y Dios va a bendecir tu vida. En esta serie, Características de un Matagigantes, en primer lugar, hemos visto que un matagigantes vence el rechazo, es ungido del Espíritu Santo, honra a sus padres, tiene un celo y una pasión por Dios. La semana pasada el pastor Fer nos habló sobre la intimidación de las palabras. El día de hoy voy a hablarles la sexta característica de un matagigantes: pertenece y ama al pueblo de Dios. Pertenece y ama al pueblo de Dios. Un creyente con características de un matagigantes tiene un sentido de pertenencia y una mentalidad de equipo. No es individual, es social. Ama al pueblo al que pertenece, hace sinergia y es empático. Está consciente que el pueblo al que pertenece es el pueblo de Dios. No solo el celo y pasión por Dios hicieron que David se indignara contra Goliat, que desafiaba, intimidaba, maltrataba y ofendía a Dios y al pueblo de Dios, obvio. Pero también David se indignó cuando Goliat humillaba, maltrataba e intimidaba al pueblo de Dios. Quiero que esta frase quede en tu corazón. No estarás apasionado por el pueblo de Dios si primero no estás apasionado por Dios. Quiero que ahí donde tú estás te aprendas este principio. No estarás apasionado por el pueblo de Dios si primero no te apasionas o no estás apasionado por Dios. Apasionate por Dios y entonces estarás apasionado por los asuntos de Dios. Por el celo y la pasión que David tenía hacia su Dios, David no fue intimidado por las palabras de Goliat, mucho menos por su estatura, porque él tenía una pasión por Dios y entonces él siempre veía a su Dios, se admiraba de su Dios, glorificaba a su Dios. Él actuaba con base a lo que él tenía de su Dios. Entonces recuerda, la sexta característica de un matagigantes es que pertenece y ama al pueblo de Dios. Este tema lo vamos a dividir en 2 partes. En este mensaje, la primera parte, la importancia de pertenecer al pueblo de Dios, y la segunda parte, la próxima semana, hablaremos de la importancia de amar al pueblo de Dios. Cuando tu corazón esté apasionado por Dios, apréndete también este principio: tendrás compasión por los demás. Recuérdalo. Cuando tu corazón esté apasionado por Dios, tú tendrás compasión por los demás. Nadie puede amar a los demás si primero no ama a Dios.
La evidencia de amar a Dios es que amas a tu prójimo. Si no amas a Dios, no vas a amar a tu prójimo. Esto es toda la ley, dice Jesús. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, esto es toda la ley. La base de nuestro mensaje está en primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 32, en la Nueva Biblia Viva. No se preocupe, le dijo David a Saúl, yo me haré cargo de este filisteo. No seas tonto, contestó Saúl. ¿Cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. Pero David insistió, cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso viene a arrebatarme un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito el cordero. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. He hecho esto con leones y osos, y lo haré también con este pagano filisteo, porque ha desafiado, ha provocado a los ejércitos del Dios vivo. Y el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Saúl finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe, que el Señor esté contigo, fueron las palabras de Saúl. Un mata gigantes pertenece y ama al pueblo de Dios. David se indignó contra Goliat porque Goliat desafió, maltrató, sometió, intimidó al pueblo de Dios, al cual le llamó el ejército del Dios vivo. Cuando David llegó al campamento de Israel, se encontró con que Goliat había sometido a una condición de miseria mental, espiritual, emocional al pueblo de Dios. Esa actitud o esa condición en la que Goliat había metido a Israel, David lo llamó oprobio. En la versión 60 dice el versículo 26 del capítulo 17, primero de Samuel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, pagano, hijo del diablo, miserable, para que provoque, escuche esto, para que provoque, o sea, desafíe, maltrate, avergüence, intimide a los escuadrones del Dios viviente? Les llamó escuadrones del Dios viviente. Pero recuerde la palabra oprobio. Oprobio es un estado de miseria, de vergüenza, de humillación y deshonra pública. Ese es el estado en que encontró David al pueblo de Dios. David no maltrató al pueblo de Dios en medio de esa condición de temor, de miedo. David fue empático y los comprendió. Ante la actitud de ese pueblo, ante la situación emocional que ese pueblo enfrentaba, no los llamó miedosos o cobardes, no los maltrató, sino los llamó lo que ellos eran, el ejército del Dios viviente. Israel había escuchado por 40 días amenazas e intimidación, y ellos se habían olvidado del linaje, de la estirpe, de la casta de vencedores que ellos eran. Ellos habían olvidado que eran el ejército del Dios viviente. Entonces David se identificó y amó a su pueblo, porque para él no eran simples personas. Un mata gigantes se identifica, reconoce quién es el pueblo de Dios, ama a su pueblo. Y David se identificó y amó a su pueblo. Para él, Israel era el pueblo de Dios, y lo llamó
el ejército del Dios viviente. Si David se hubiese negado a amar y servir a su pueblo, si David se hubiese negado a amar a su pueblo, él hubiese dicho: yo tengo la unción de Dios, que ellos se las arreglen. Sin en cambio, David amaba a su pueblo, amaba al pueblo de Dios. Y recuerda, si David se hubiese negado a amar y servir al pueblo de Dios, nunca hubiese encontrado su destino, nunca se hubiese encontrado con Goliat y no estaría en la historia. ¿Cuántos en las congregaciones, cuántas personas no se niegan a cumplir los propósitos de Dios, se niegan a amar al pueblo de Dios y por consiguiente no cumplen sus propósitos en Dios? Dios les tiene un momento donde tienen que servir para descubrirse ellos su propósito en Dios. Sin en cambio, por falta de amor al pueblo de Dios, no descubren su propósito. David enfrentó a Goliat por amor a Dios y amor a su pueblo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Hechos, dice que David sirvió. Aprendas esta palabra. David sirvió a su generación de acuerdo al propósito de Dios. Recuérdalo, si David no hubiese amado a Dios y no hubiese amado a su pueblo, él no hubiese enfrentado a Goliat y no se hubiese encontrado con su destino. Dios usó a David porque en su corazón había un amor y una compasión y una empatía con el pueblo de Dios. Un mata gigantes tiene un sentido de pertenencia, tiene una mentalidad de equipo y de comunidad, tiene un sentido de unidad e interés común. Un mata gigantes no vive solo, un mata gigantes no vive para sí, vive para los propósitos de Dios. Un mata gigantes ama al pueblo al que pertenece. Un mata gigantes está consciente que el pueblo al que pertenece, independientemente de sus fallas, de sus errores y de todo lo que no le gusta, ese mata gigantes sabe que al pueblo que pertenece es el pueblo de Dios. Si tú quieres ser un creyente fuerte, firme, con una fortaleza para enfrentar y derrotar gigantes en la vida diaria, no debes estar solo. Debes pertenecer a una comunidad y debes amar a esa comunidad. Y esa comunidad es el pueblo de Dios. Si estás solo, te pregunto, si tú piensas que eres un creyente si tú piensas que puedes vivir el cristianismo, vivir la vida de Cristo solo, yo te pregunto, ¿dónde podrías utilizar tus habilidades? Los propósitos de Dios, ¿dónde los llevarías a cabo si tu pensamiento es estar solo? Hoy, el pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es diseño y creación de Dios. No es invento del Estado o de un ministerio o de algún pastor famoso. No, la iglesia, dice el evangelista Mateo, hablando las palabras de Jesús, en capítulo 16, dice Jesús: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Debes creer lo que tú eres. Si tú perteneces a la iglesia de Cristo, si tú eres un cristiano, debes dimensionar y profundizar lo que tú eres. Si tú tuviste un encuentro con Cristo, tú debes sentirte privilegiado, tú debes sentirte especial, tú debes sentirte parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios hoy tiene un diseño que viene del cielo. La iglesia, recuérdalo bien, no es el edificio.
La iglesia son las personas. En prédicas pasadas enseñé que metafóricamente la iglesia es comparada con el cuerpo humano. Cada miembro tiene una función. Recuérdalo bien. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, tú tienes una función. Pero también recuerda bien que ningún miembro fuera del cuerpo puede vivir. Nadie en su propio juicio daña su propio cuerpo. La iglesia también vimos que es el pueblo de Dios. ¿Por qué pueblo de Dios? Porque tiene una ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tiene un linaje, somos gente especial. Tiene una cultura, la cultura del reino. Tiene un gobierno, tiene derechos y tiene responsabilidades. En tercer lugar, la iglesia también es el templo de Dios, donde cada creyente, dice el apóstol Pedro, es una piedra viva para construir ese templo. Somos el templo que se congrega en un edificio. En cuarto lugar, también la iglesia es llamada la familia de Dios. La familia. Ingresaste a la familia de Dios cuando tú naciste de nuevo, cuando encontraste a Cristo, cuando le dijiste a Jesús: te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora, la iglesia es una familia. Nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Somos de la misma sangre de Cristo. Ahora, quiero que recuerdes algo. La familia física o la familia de sangre no es eterna. La única familia eterna es la iglesia. La iglesia es eterna. Recuerda que la familia biológica no se escoge. En la familia biológica se nace. Tú no escogiste a tus bisabuelos, a tus abuelos, ni siquiera a tus padres, mucho menos a tus hermanos, si es que los tienes. Tú no los escogiste. Y si no los tienes, no depende de ti tampoco. Tú no escogiste el país donde naciste. Así como la familia biológica no se escoge, también la familia espiritual no se elige. La iglesia espiritualmente es una familia. Cuando entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo te ingresó a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia global, a la iglesia universal, y lo hizo con propósitos y designios divinos. Y con propósitos y designios divinos también te ingresó a una familia local. Tú dispusiste tu corazón para recibir a Cristo, pero tú ingresaste a la familia de Dios no por méritos propios. Fue el Espíritu Santo quien te injertó, te hizo parte de su iglesia. Algo que debes comprender: tú no escogiste la iglesia a la cual el Espíritu Santo te ingresó o te hizo miembro. Fue el mismo Espíritu Santo quien te destinó a la iglesia local, aunque tú no lo comprendas. Cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia, no se refiere a la iglesia global, a la iglesia universal. Cuando el Nuevo Testamento habla de iglesia, habla de una iglesia local. Por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas. La iglesia le dice a Filemón: en tu casa. Tú puedes cuestionar lo que acabo de decir. Cuando te digo que el Espíritu Santo también te ingresó a una iglesia local, tú puedes cuestionarlo y decir: bueno, yo estoy en esta iglesia, o yo estoy viviendo aquí porque yo decidí. Momento, tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo te incluyó en la iglesia donde tú estás. Él es el que tiene la respuesta correcta del por qué estás en la iglesia que estás. Las iglesias locales forman parte de la iglesia invisible. Eres añadido a la iglesia cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Quiero que tengas un entendimiento en tu espíritu. Si recibiste a Cristo, eres miembro de la iglesia universal, la iglesia global, la iglesia de Cristo. Y si eres miembro de la iglesia de Cristo, no es una opción pertenecer a una iglesia local. Tú tienes que ser miembro de una iglesia local. Dios no te salvó en Cristo su Hijo para que estuviese solo. Él te salvó
para que fueses parte de una iglesia local. Todo salvo es parte de una iglesia local. Estás en la iglesia local por tu obediencia a Cristo, por tu encuentro con Cristo. Tu obediencia a Cristo te hizo capaz de rendir tus propias decisiones para estar en su iglesia local. Ahora, la iglesia local es un cuerpo y ningún miembro de tu cuerpo está solo, está fuera de tu cuerpo. ¿Qué pensarías si tu pulmón en estos días de la pandemia, al terminar la pandemia, tu pulmón, tu hígado, tu vaso, algún miembro de tu cuerpo te dice, quiero irme de vacaciones, pero cuando termine la pandemia regresar, y te dice el hígado, sabes, quiero ser parte del cuerpo, pero quiero regresar, pero ya no quiero ser hígado, quiero ser oreja, porque la oreja no hace nada, solo está en el cuerpo y no hace nada, no como yo que estoy trabajando todo el tiempo. ¿Tú qué pensarías eso? Cualquier miembro desconectado del cuerpo se va a morir. Si has recibido a Cristo, tú necesitas pertenecer a una iglesia local. No hay nada tan perjudicial que vivir una fe secreta. Ser un hijo huérfano, no tener familia. Es como el hijo pródigo. Era hijo, pero estaba fuera de casa, y fuera de casa se echó a perder. Cada cristiano necesita una familia, una iglesia local. Ningún miembro de esa familia debe estar solo. Un cristiano sin familia es un hijo pródigo, es un hijo huérfano, no tiene padre, no tiene familia. Nadie puede decir, soy un cristiano, pero no soy miembro de una iglesia local. Eso es inconcebible. Por naturaleza, por regla, por disciplina, si alguien quiere jugar voleibol, tiene que hacerlo en equipo. Nadie puede decir, estoy jugando voleibol, pero no quiero estar en un equipo. Eso es imposible. Hay gente que piensa de esa manera. Pero nadie puede ser un cristiano sin pertenecer a una iglesia local. Si eres realmente salvo, no es una opción pertenecer a una iglesia local. Si eres salvo, debes pertenecer a una iglesia local. Debes tener una comunidad. Debes tener un lugar a donde perteneces. Cuando tú perteneces a una iglesia, tienes identidad, tienes seguridad. Tú llegas a casa. Ahora que vamos a regresar, después de esta pandemia, cuando regresemos, tú sabes dónde es tu casa, quién es tu pastor, quién es tu familia. Tú no vas a entrar así como a ver si me aceptan. Tú sabes que eres parte de. Regresa a casa. Tú tienes una familia. Porque recuerda, la característica de un matagigantes es que pertenece a una familia y ama a esa familia. En la pertenencia funcionan varios principios: la inercia y la sinergia. Obviamente principios espirituales. La inercia es la fuerza que te mueve o te mantiene. El Espíritu Santo es quien te injertó en su iglesia. Él es quien te va a impulsar y te va a mantener en su camino y en la familia a la cual tú perteneces. También cuando tú haces sinergia, cuando tú trabajas en conjunto, esa acción conjunta de varios órganos o elementos o objetos, cuando se conjuntan y realizan una función, se incrementa el rendimiento de efectividad superior si lo hiciera solo. Por ejemplo, esto supongamos que es una tabla y la quiero quebrar. Solita se puede quebrar, pero cuando pongo dos igual, no se duplica la fuerza, se exponencia la fuerza. Entonces la unidad, solo no podrás mantenerte. Necesitas ser sinergia, unirte para ser más fuerte, para ser más resistente a lo que venga. Cuando tú estás solo, quizá Goliat te puede destruir, pero cuando estás en familia, sabes que perteneces a una familia. Goliat no podrá, porque tú eres más fuerte. Es más,
Dios y tú son mayoría. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo, no solito, sino en Cristo que me fortalece. Es la voluntad de Dios que seas parte de una iglesia local, porque el Espíritu Santo fue quien te injertó en su iglesia, y el no estar dentro de su iglesia local es estar fuera de la voluntad de Dios. Si tú eres un cristiano, no puedes acostumbrarte a no asistir a estar con tu familia. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos como algunos se han acostumbrado. La palabra de Dios para todos dice, reunámonos para animarnos unos a otros. Y mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Biblia, la palabra dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Hay un principio en Génesis, y Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno en Génesis y no es bueno hoy. Es un principio. Dios nos creó y nos salvó para estar en familia, su familia, la iglesia. Ser parte de una iglesia local es estar en la voluntad de Dios y en los designios divinos. Dios creó familia, Dios cree en la familia, Dios creó la iglesia. Es un alto honor ser miembro de la iglesia de Cristo. Y te digo algo importante, es un alto honor que seas miembro de la iglesia Ebenezer. Es un alto honor para mí que tú seas un miembro de la iglesia Ebenezer, que es parte de la iglesia de Cristo. Ama a tu familia, sé fiel a tu familia, sé responsable con tu familia. Pertenecer y amar al pueblo de Dios es una característica de un creyente fuerte. Es una característica de un creyente firme que obtiene en comunidad una capacidad de firmeza, de valentía para matar los gigantes que se levanten en su vida. Ahora, la familia no es perfecta, pero la familia se le agradece. A la familia se le respeta y se le honra, no siendo perfecta. No hay familia perfecta. Biológicamente hablando, no hay familia perfecta. Se dice que en cada familia hay una oveja negra. No sé de tu familia quién es. Y no hablo por el color, hablo por las actitudes. Porque hay quizá güeritos, chapeados, que pueden ser ovejas negras. Y hay morenitos, como tú comprenderás, bien portados. Agradece a Dios por tu familia. Agradece a Dios por tu familia espiritual, la iglesia cristiana Ebenezer. Esta familia no es perfecta, porque tú no eres perfecto. Pero Dios te ha traído a esta familia y tú tienes que respetar y tú tienes que conservar y honrar esta familia para que seas feliz en esta familia. Quiero pedirte que pases por alto y olvides las imperfecciones de tus hermanos. Concéntrate en las bendiciones, en los beneficios que te trae esta familia. La familia se ama a pesar de sus defectos. Cuando tú amas a tu familia biológica, tú no hablas mal de ella, tú no la criticas, tú no la malves. Cuando amas a tu familia, tú cumples tus responsabilidades. Dios ama a la iglesia a pesar de sus diferencias. La familia no es perfecta. Robert Barger dice, las buenas iglesias tienen gente imperfecta, gente rara, porque esa gente no es aceptada en malas iglesias. La gente imperfecta, rara, la gente mala, solo es aceptada y recibida con amor en buenas iglesias. Yo quiero que tú seas un miembro de una buena iglesia que recibe a cualquier persona. La familia biológica no se abandona. La familia biológica, de ella se sale en bendición. Todo hijo, toda hija de familia, tarde o temprano, puede irse de casa.
por la razón que sea. Pero no debe irse en rebelión, sino en bendición. De igual forma, en la familia espiritual, la iglesia no se abandona, la familia local no se abandona. De la familia local se sale en bendición. Ahora, hay muchas razones por qué las personas pueden irse o dejar la iglesia. Puede ser que por enfermedad, por un cambio de domicilio, por muerte, o por ser enviados a otro campo misionero, a otro campo ministerial. Independientemente de la causa o de las causas para irse de una iglesia, solo hay una forma correcta. Solo una forma correcta. Como lo es en lo natural, tiene que ser también en lo espiritual. Tiene que salirse en bendición y honor, y salir agradecido. Ningún creyente se sale de una iglesia como un perro con la cola entre las patas. Eso no es correcto. Si el Espíritu Santo te reveló a Cristo, te redarguyó de pecado, te hizo nacer de nuevo y te integró a su iglesia y a una iglesia local, Él te va a dirigir hacia dónde tienes que irte si tienes que salirte de la iglesia local. Si estás pensando dejar la iglesia, si estás pensando ya no regresar a tu iglesia local, o si ya te fuiste de tu iglesia local, te pregunto, ¿por qué? Si tu idea es ya no regresar, ¿por qué estás tomando esta decisión de ya no integrarte a tu iglesia local? O si ya te fuiste, pregunto, ¿fuiste dirigido por el Espíritu Santo? Escúcheme esto. Santiago 3, capítulo 3 de Santiago, versículo 15 al 18, dice que hay 3 influencias que dirigen la vida de un ser humano: una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Si estás pensando dejar la iglesia o ya te fuiste de la iglesia, te pregunto, ¿fuiste dirigido por el Espíritu Santo? ¿O te guió tu carne? ¿Te guió un demonio? ¿O te guió el Espíritu Santo? No dejes la iglesia local a la cual el Espíritu Santo te integró por su gracia. No dejes la iglesia local por tu carne, por tu egoísmo, por tus complejos, por tus inseguridades, por tus problemas con alguien más dentro de la iglesia. ¿O fuiste movido por alguna influencia maligna? No lo hagas. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que te salgas de la iglesia donde Él te llevó, donde Él te injertó, en la iglesia local, para que no cumplan los propósitos de Dios. Si David hubiese dicho, yo no quiero nada con esos miedosos, falsos, criticones, y no hubiese amado a su pueblo, al pueblo de Dios, entonces David no hubiese encontrado su destino. Posiblemente el enemigo quiere sacarte de la iglesia porque él sabe que tienes un propósito divino en tu iglesia local. Entonces no te salgas a menos que el Espíritu Santo te esté guiando para moverte de iglesia. Pero menos no lo hagas por ninguna razón. Regresa a tu iglesia, porque Dios tiene planes y propósitos. Si Dios te salvó en esa iglesia, es porque esa iglesia tiene algo de Dios, porque esa iglesia, o en esa iglesia tú tienes un propósito en Dios, y no dejes que el enemigo te saque del propósito divino. Entonces es importante que pienses esto. Un mata gigantes ama al pueblo de Dios. Si tú tienes una iglesia local, comprométete, porque la diferencia entre un cristiano normal y un cristiano de verdad, que ama a su familia, que respeta a su familia, es el compromiso. David estaba comprometido con su pueblo, porque primero estaba comprometido con Dios. David sabía cuál era su responsabilidad en el momento del problema. David hubiese corrido ante las situaciones. Era un problema serio, era un problema de vida o muerte. Sin en cambio, David no corrió.
David sabía para qué estaba en ese momento. David sabía para qué Dios lo había puesto en ese momento, en ese lugar. Él cumplió lo que le respondía, o lo que le correspondía: matar al gigante. Después, cuando él cumplió su deber, el resto del pueblo tomó las armas y ejecutó a los enemigos. Eres un cristiano porque un día comprometiste tu vida a Cristo, pero eres un miembro de la iglesia por tu compromiso que tú tienes a la iglesia de Cristo. Tú eres un miembro de esta iglesia porque tú obedeciste a Cristo. Tú te comprometiste con otros cristianos a ser parte de esta familia, la iglesia de Ebenezer, por obediencia y compromiso a Cristo. Por obediencia al Espíritu Santo, tú determinaste que esta iglesia, habló de la iglesia de Ebenezer, iba a ser tu iglesia local, iba a ser tu familia en la fe. Por obediencia al Espíritu Santo, tú determinaste que esta iglesia sería tu comunidad a la cual ibas a pertenecer, y en donde ibas a recibir e ibas a dar, donde ibas a servir e ibas a ser servido, donde vas a demostrar tu amor a Cristo amando a otros. Tu compromiso con la iglesia es en todo. Es en su visión, en su estrategia, es en sus deberes y en sus responsabilidades espirituales, materiales, financieras, etc. Una iglesia fuerte es fuerte por el compromiso de sus miembros. En conclusión, un mata gigantes pertenece y ama al pueblo de Dios. David se identificó y amó al pueblo de Dios. David no solo amó a sus hermanos, también amó al pueblo de Dios. David no peleó contra sus hermanos. Sus hermanos lo criticaron, vieron sus errores, pero él los valoró a pesar de todo. Él los llamó escuadrones del Dios vivo. Cuando sus hermanos lo criticaron, David guardó sus oídos para guardar su boca. David sabía cuál era su responsabilidad en la comunidad. Él no corrió ante la crítica y aún ante el menosprecio de sus hermanos. Yo te pido una cosa como miembro de esta congregación: no te pelees con tus hermanos. Sabes, Dios ve todas las cosas, Dios oye todas las cosas. Mejor haz equipo, únete. Un cristiano maduro muestra los frutos del Espíritu. No pelea, no es pendenciero, no es ofensivo, pleitero. Si no estás dispuesto a tomar la cruz y perder una discusión como David, puedes perder la unción y puedes perder la bendición y puedes perder los propósitos de Dios. Y nunca llegarás al propósito por el cual Dios te puso en la iglesia local. Muchos han perdido la pasión por Dios. Muchos han perdido la unción de Dios por pelear lo que pensaban que era correcto. Pero Jesús dice: toma la cruz, toma tu cruz y sígueme. Por último, recuerda, no hay iglesia perfecta. En todas las iglesias hay gente imperfecta. Si tú dejas la iglesia por la imperfección de su gente y te vas a otra iglesia, tú vas a encontrar en esa iglesia gente imperfecta. Escúcheme bien esto. Puede sonar a chiste, pero si hay una iglesia perfecta, no te metas a ella porque la vas a descomponer. Con tu imperfección, con tu desobediencia, con tu falta de compromiso, con tu indisciplina, con tu actitud consumista, porque hay gente que solo consume pero no da nada a cambio. Por lo tanto, si te vas a ir de la iglesia o de tu iglesia, hablo a muchos creyentes, tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Por madurez espiritual, no pelees con tus hermanos de sangre. Tampoco te pelees con tus hermanos en fe o de la fe por algo que no te gusta, por un punto de vista, por algo que tú no entiendes, por prejuicios o juicios adelantados, por fallas que quizá solamente te hablaron, te dijeron, porque la crítica está en todas partes. No te vayas, pelea, lucha, contiende, pero con el verdadero enemigo.
David sabía que sus hermanos no tenían razón. Pudo haber discutido, pero él se enfocó en el verdadero enemigo, porque no se puede pelear con dos enemigos al mismo tiempo. Tú no puedes pelear con Goliat si estás en pleito con tus hermanos. Si vas a formar un carácter de un mata gigantes, tú necesitas amar al pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Tú no eres completo, cabal, sano, emocional y espiritualmente si tú no perteneces, te comprometes a una iglesia local. David no podía enfrentar al gigante solo porque amaba a Dios. O sea, él amaba a Dios y no podía enfrentarlos por su solo amor a Dios y rechazar a su pueblo. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero no quiero la iglesia. Tú no puedes decir, amo a Jesús, pero no amo a su iglesia. Es el próximo mensaje, hablaremos de esto. El resultado de amar a Jesús es amar su iglesia. Si amas a la iglesia, la valoras, asistes, sirves, colaboras. En esto conocerán, dijo Jesús, que soy mis discípulos, si tienen amor unos con otros. Porque los miembros son imperfectos. La gente en la tierra es imperfecta. Por eso Jesús mandó amarlos. Porque es el amor lo que va a soportar, lo que va a perdonar. El amor es paciente, benigno, compasivo. Un matagigantes pertenece y ama al pueblo de Dios. Quiero que te pongas de pie esta mañana y decide amar a Jesús. Y si tú amas a Jesús, vas a amar a su iglesia. Quiero que estés de pie y quiero que afirmes tu compromiso con Cristo esta mañana. Y quiero que afirmes tu compromiso y tu pertenencia a la iglesia local, en este caso a la iglesia Ebenecer. Afirma tu compromiso. Tú no puedes vivir solo. Si amas a Dios, amas a su pueblo. Si amas a Jesús, amas a su pueblo. Y este pueblo es imperfecto. Quiero que esta mañana hagas un compromiso. Si estás pensando no regresar, te exhorto a que vuelvas a tu familia. No seas el hijo pródigo. Y si eres el hijo pródigo, vuelve a casa. Toma decisiones. Queremos verte cuando termine la pandemia. Queremos verte en este lugar. Tú eres hijo. Los hijos vuelven a casa. Si te fuiste antes de la pandemia, vuelve a casa. No puedes vivir solo. Es en familia, es en iglesia que el Espíritu Santo se mueve de una manera especial. Yo solo espero ese día cuando tengamos que reunirnos. No importa si nos reunimos en secciones o en grupos pequeños, pero estar viéndonos, saludándonos. Sé que Dios bendecirá nuestras vidas. Inclina tu rostro. Y si tu compromiso con Cristo ha sido nulo, nunca lo has tenido, esta mañana, ahí donde estás, dile a Jesús, yo te necesito. Yo quiero una familia espiritual. Posiblemente tu familia física te ha dejado. Posiblemente tú que me estás escuchando, tu familia física no la tienes. Yo quiero decirte que en la familia Ebenecer vas a encontrar una gran familia. Somos imperfectos, pero te amamos. Somos imperfectos, pero deseamos que estés con nosotros. Yo quiero decirte a ti que eres padre de familia de algunos niños. Dios tiene propósitos para ellos en esta congregación y a través de esta congregación. Únete a nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Ven a la reunión cuando tengamos la reunión. Inclina tu rostro y dile a Jesús, te acepto como mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que vengas a mi corazón, perdones mis pecados. Yo quiero caminar como un gran cristiano. Ven Jesús a mi corazón. Recíbelo esta mañana allí donde estás. El Espíritu Santo está haciendo grandes cosas. Yo lo creo ahí donde tú estás. A través de esta transmisión, el Espíritu Santo está tocando tu vida
Ríndete a Cristo esta mañana. Si ya eres un cristiano, eres parte de la iglesia, creo que lo eres. Todos los que, gran parte de los que estamos o me están viendo son parte de la iglesia. Comprométete con Cristo, porque si tú amas a Cristo, amarás a su iglesia. Si tú eres un cristiano, no dejes de congregarte en tu congregación respectiva. Te exhorto a amar a Jesús, porque si amas a Jesús, amarás su iglesia. Que Dios bendiga tu vida y que tu compromiso sea evidente. Cuando pase toda esta pandemia, mostremos que somos una familia, la familia de la fe, la familia Ebenezer. Fue un gusto dirigirme a ustedes y dirigir estas palabras como su pastor. Saben que les amo y saben que quiero que caminen en Dios, y quiero que sus familias sean familias generacionales fieles al Señor. Que Dios los bendiga, Dios guarde sus vidas a cada uno de ustedes. Seguimos orando y seguimos esperando el momento de reunirnos, pero mientras, sean fieles en su comunión con Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Familia, este mensaje ha sido una poderosa palabra. Espero que lo guardes en tu corazón y que lo pongas en práctica, y que al finalizar este periodo de pandemia podamos verte asistiendo a la iglesia puntualmente como una familia. Para despedirnos quiero que cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Padre, te pido que esta palabra siga siendo de bendición para cada una de las personas a la que llegó en esta mañana y a la que seguirá llegando. Padre, te pido que en medio de la situación en la que está pasando el país, tú sigas sosteniendo a tus hijos, sigas bendiciéndolos, sigas abriendo los cielos y derramando tu bendición hasta que sobre y abunde. Yo declaro una palabra de bendición sobre sus vidas, una palabra de bendición sobre sus familias, y declaro que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Padre, te damos gracias por este momento y levantamos nuestro corazón y permanece en nuestro hogar. Que nuestro hogar sea un altar de adoración lo que resta de la semana, lo que resta del mes y por el resto de la vida. Sé tú el que reine, sé tú el que esté presente en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, como el mensaje lo decía, somos una familia, tenemos que estar en comunión. Entonces, para seguir con esta comunión, te invito a permanecer conectado con 40 días. Este reto continúa. Esta semana fue de bendición. Ángeles están al favor de los santos. Dios te bendiga. Y antes de despedirnos, queremos compartir contigo estas imágenes de la experiencia que está haciendo hacer iglesia en casa para la familia Ebenezer. Tal vez tú te encuentres en una de ellas. Pon mucha atención. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.
queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del Metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!